todos los años en el mes de enero para celebrar la fiesta de San Antonio. Además, este último año ha venido con sus 8 amigos y sus respectivas mascotas para que sean bendecidas el día del patrón de los animales. Están aquí durante una semana completa en la que tienen una agenda repleta de actividades. Pasamos el día recorriendo las calles, viendo las tiendas, los bares, los restaurantes. Y todas estas actividades no se podrían hacer en su país, Canadá, en estas fechas debido a su frío clima. Esta fiesta está totalmente alejada del maltrato animal. Es una fiesta tradicional que honra a los animales. Nosotros no defendemos el maltrato ni el abuso a los animales, simplemente defendemos su participación en las fiestas. Hemos resumido nuestra posición en 3 argumentos: el argumento biológico, el económico y el cultural. El biológico se basa en la cantidad de especies en peligro de extinción que han sido salvadas por su participación en las fiestas. El segundo argumento, el argumento económico, es las ganancias económicas considerables que se producen debido a las fiestas, ya que atrae al turismo y disminuye el paro. Además, nuestro tercer argumento es el argumento cultural. Estas celebraciones nos han sido legadas por nuestros antepasados, por lo que forman parte de nuestra cultura y de nuestra tradición. Buenas tardes, somos Carmen Cañizares, Gisela Ramírez, Pablo Gil y Miguel Arego, y vamos a defender que sí que se deben de mantener las fiestas tradicionales en las que participan animales. Me gustaría definir la palabra fiesta, que se define diciendo que es un acto o conjunto de actos realizados para la diversión o disfrute de una colectividad. En esta colectividad también se incluyen los animales. Bien, para finalizar voy a leerles una frase de Ernest Hemingway, premio Nobel, en el que dice que es moral lo que hace que uno se sienta bien e inmoral lo que hace que uno se sienta mal. Juzgados según estos criterios que me trato de defender, las fiestas con animales son muy morales para mí. Muchas gracias. Comienza la definición, el equipo en contra, en este caso la introductora María José, conocida como Ni como naturalista ni como biólogo puedo ser partidario de las corridas de toros. Es asombroso que exista un público que disfrute y sienta placer viendo cómo un hombre mata a un animal en la plaza de toros. La mal llamada fiesta nacional es la máxima exaltación de la agresividad humana. El respetado naturalista español Félix Rodríguez de la Fuente decía estas palabras hace ya 35 años. Buenas tardes, compañeros, señora jueza, público asistente. Mi nombre es María José Hernández y junto a mis compañeros de IES Isabel de Villena, Paula Zanón, María García y Javier Albors, ante la pregunta que hoy se nos propone, vamos a defender la tesis en contra. Consideramos, y así defenderemos en nuestras argumentaciones, que no se deben mantener las fiestas tradicionales donde participan animales. El maltrato que sufren estos animales sería completamente ilegal si se tratase de perros o gatos. De hecho, las leyes de protección del animal de las comunidades autónomas incluyen una excepción para la tauromaquia y los festejos taurinos, de manera que se pueda maltratar animales hasta la muerte en este tipo de espectáculos. Creo que podemos compartir todos que tenemos derecho a disfrutar de una fiesta y a la diversión que ésta conlleva. Pero si les digo que según estudios de la investigación científica de la FAO, está aquí la evidencia, los animales de sangre caliente sienten dolor y miedo tanto como los humanos, entonces, ¿van a decir ustedes que dejaremos que un ser vivo sea maltratado y torturado hasta la muerte solo por nuestra propia diversión y ocio, sabiendo que éste está sufriendo? Nuestros argumentos para defender esta tesis serán 3. El primero de carácter social, el segundo ético, el tercero educativo y cultural. Ciertas tradiciones nos llevan a tiempos atrás. Forman parte de un mundo en que dominaban los valores como el machismo o la lucha por ver quién es el más fuerte.
Fomentar la violencia gratuita no permite avanzar en el progreso moral. Cuando hablamos de derechos de los animales, nos referimos a límites en el trato de los animales por parte de los seres humanos. Flora Tristán dijo en el siglo XVII: dos cosas me admiran, la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Esa inteligencia animal les permite ser conscientes, pero no es el tipo de inteligencia que les genera la maldad. La bestialidad humana debería ser el monstruo contra el que toda sociedad debiera luchar. En ese sentido, consideraremos el argumento cultural y educativo. La pregunta es, ¿debemos permitir que menores vean e incluso sean partícipes de estos festejos? Esta escena es repudiada y que un niño acepte y vea natural esta escena hace que normalice la crueldad. ¿Quién no siente repugnancia por esta escena? ¿Por qué habría de sentir en un futuro solidaridad por un humano que sufre? Por siguiente, para acabar, el filósofo Jeremy Bentham escribió en el siglo XIX: puede llegar el día en el que el resto de la creación animal adquiera esos derechos que nunca se le pudo haber negado, de no ser por la acción de la tiranía. No debemos preguntarnos, ¿pueden razonar? Ni debemos preguntarnos, ¿pueden hablar? Sino que debemos preguntarnos, ¿pueden sufrir? Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Comienza el primer turno de refutaciones. Comenzará nuevamente el equipo a favor. En este caso, Pablo tiene 4 minutos. Muy buenas tardes a todos. Como ya saben, mi nombre es Pablo Gil, pertenezco al Colegio Escolapias y junto a mi equipo defendemos la postura en este debate a favor. Bien, me gustaría comenzar mi intervención preguntando al equipo contrario por qué han utilizado tanto la fiesta de la tauromaquia, de los toros, si esta no es la única fiesta que existe realmente en todo el mundo. Encontramos muchos más ejemplos de fiestas, como por ejemplo el Festival del Mono que se celebra en Tailandia, en el que se exalta a los monos como seres iguales al hombre y se les ofrece comida, y eso pues, se celebra una vez al año. Pero no es el único ejemplo. También encontramos, por ejemplo, la fiesta de San Antón aquí en España, que se celebra en muchas localidades, como por ejemplo en Madrid se celebra, y en esta fiesta pues lo que se hace es bendecir a los animales y tratarlos de iguales como a los hombres. En estas fiestas los niños también participan y efectivamente aprenden que tienen que tratar de igual forma a sus compañeros, los animales, ya que son seres iguales a ellos mismos y tienen derechos muy parecidos. También han hablado ustedes de la opinión del biólogo Félix Rodríguez de la Fuente. Bien, es cierto que este biólogo pues, tenía una opinión en contra de las fiestas con animales. Sin embargo, contrasta con opiniones de otros pensadores, como son, por ejemplo, dos pensadores y personas célebres, como son, por ejemplo, Antonio Machado, Goya, o sin ir más lejos, otro naturalista también muy destacado en el panorama internacional, como es, por ejemplo, Jacques Cousteau, cuya opinión era totalmente contraria a la que han expresado ustedes de Félix Rodríguez de la Fuente, ya que decía que los toros son una fiesta para él muy... bueno, sí, ya me entiendo lo que quiero decir, que los toros para él eran una fiesta muy bonita y él los disfrutaba viéndolos, pero no es el único ejemplo, como ya les he dicho. Bien, ahora que he refutado un poco sus argumentos, pues voy a intentar solidificar un poco los pilares sobre los que se sientan los míos propios, los de nuestro equipo. Encontramos en nuestro equipo un argumento económico que dice que las fiestas populares con animales generan empleo y aumentan el turismo que encontramos en el país, lo cual al final repercute también en el nivel económico que tiene el país. Bien, ¿esto cómo puedo justificarlo? Bien, no hace falta ir más lejos si les enseño esta evidencia proveniente de la revista, de una revista de tauromaquia muy conocida que es Taurología. En esta revista pues se muestra, por probar aquí,
se muestra la repercusión económica que tendría en diferentes ciudades de España una corrida del torero José Tomás. La ciudad en la que más impacto tendría sería Barcelona, que tendría un impacto final de 3 millones de euros, 3.158.000 euros, una sola corrida, una sola tarde, entre efectos directos, indirectos e inducidos. ¿Esto qué quiere decir? Las fiestas con animales no simplemente benefician al país en términos de la gente que va directamente, ya que también benefician a otros sectores como son la hostelería y al final pues lo que hacen es mejorar todo el nivel de la economía, no solo el nivel del turismo. Por otro lado, encontramos también nuestro argumento biológico, ya que, y este argumento lo que les dice es que las fiestas populares pues benefician a los animales, ya que permiten la conservación suya fuera de especies que no son su hábitat natural, ya que su hábitat natural, debido al avance del hombre, pues se ha ido destruyendo. Un ejemplo claro que les pongo es el del toro bravo. La especie del toro bravo, que estaba en la Edad Media a lo largo de toda Europa, pues hoy día todas esas zonas en las que se encontraba no han desaparecido, se han urbanizado. Con lo cual, que el hombre haya creado espacios para protegerlo y que pueda criarse para poder continuar realizando esta tradición, que es el único motivo por el que se ha conservado, al final es un avance de tipo biológico también. Con estos argumentos les quería decir y con la conclusión de que muchos pensadores, incluido el biólogo Cousteau, han defendido esta tradición. Muchas gracias. Es el turno de la primera exposición del equipo contrario. En este caso, Paula, tiene 4 minutos. Buenas tardes, señora jueza, público asistente, compañeros. Mi nombre es Paula y en esta primera argumentación me dispongo a desarrollar, con la ayuda de evidencias, los argumentos ya mencionados por mi compañera María José en su introducción. En primer lugar, destacamos el argumento social. Las fiestas donde participan animales se basan en la exaltación de la violencia y de valores que cualquier sociedad civilizada debería repudiar, como son la crueldad y la tortura. En países como Costa Rica, las peleas de perros son algo habitual. Manejan grandes cantidades de dinero. Allí, eso es tradición. España castiga estas peleas en el artículo 337 del Código Penal. Porque, ¿desde cuándo se deben permitir las apologías a la violencia y al maltrato? En Bulgaria, hasta el año 2006, era perfectamente legal y tradicional cebar a un perro, ponerle un tapón en el ano, atarle una cuerda al vientre y darle vueltas hasta que echase todo aquello que había ingerido. Las tradiciones son lo que nos define, son lo que nos construye, pero también han de ser aquello que refleja el futuro que esperamos, aquello que queremos ser en el futuro. Y estarán de acuerdo con nosotros en que muchísimas tradiciones reflejan un tipo de valores y un tipo de vida que poco o nada tienen que ver con las sociedades civilizadas. Porque estarán de nuevo de acuerdo con nosotros que el progreso social se basa en la superación de ciertas tradiciones primitivas. Sí. Usted misma acaba de mencionar que estas tradiciones, que son efectivamente maltrato animal, se están reviviendo. ¿No quiere decir esto que las que sobreviven son pues tradiciones que son más bien cultural? Bueno, sí, eso es. He mencionado un caso que coincidirán con nosotros bastante grotesco para establecer un tipo de comparación entre la muerte del perro cebado y la muerte de los toros en las plazas de toros. Ambos servían para la diversión. Si se prohíbe lo que yo planteo aquí, lo que planteamos es por qué no deberían prohibirse los toros también. Es un poco lo que pretendemos reflejar. Y ahora, si me permite, voy a seguir con mi intervención. En Robledo de Chabela, citando otro ejemplo, en Robledo de Chabela, Madrid, al grito del pregonero de "¿Quién te mató?", aquel a pedradas con él, los asistentes comienzan a arrojar piedras contra un muñeco atado a un poste, rodeado de vasijas cuyo contenido son palomas vivas. El objetivo es que aquellas palomas que no mueran salgan volando. Esta tradición se sigue haciendo cada domingo de resurrección, pese a que el trato infligido a las aves vulnera la Ley de Protección de los Animales de la Comunidad de Madrid, que tipifica como infracción administrativa muy grave la utilización de animales en fiestas. Las sociedades más avanzadas han prohibido incluso el uso de animales en circos y en zoológicos, donde los animales habitaban en jaulas diminutas. Razón de más entonces
para prohibir fiestas donde se les maltrata explícita y conscientemente. Como sabemos, la ética moderna se fundamenta en el concepto de derecho. Nosotros, los seres humanos, tenemos un claro ejemplo de ello en la Declaración de Derechos Humanos, que por definición solo es aplicable a los seres humanos. Sin embargo, olvidamos que durante mucho tiempo los esclavos no eran considerados humanos, que muchos seres humanos no son conscientes de sus derechos, no luchan por ellos, muchas veces porque no pueden, e incluso en ocasiones los infringen. Incluso el criminal más descarnado tiene derechos. En una concepción bastante estrecha de la ética, podemos excluir de derecho a todos aquellos seres que no son racionales, que no consideramos racionales. Sin embargo, los derechos, por su propia definición, pueden ser adquiridos, conquistados o concedidos por decisión humana. Y aquí parece ser que nos bloqueamos e inventamos fronteras que no tendrían por qué existir. El filósofo Peter Singer lo dejó bien claro en su obra Liberación del Mal, defendiendo el derecho a una igual consideración de todos los seres capaces de sufrir. Y este es el criterio que les planteamos. Sufrimiento de seres como mamíferos superiores que sienten y son capaces de tener consciencia de lo que sienten y lo que sufren. Y ahora me van a disculpar que empleé un poco más de tiempo en citarles una cita, para la redundancia, de Peter Singer también, el filósofo que ya he mencionado. Y dice así: el dolor de otro ser, ya sea humano o no, no puede experimentarse directamente. Cuando veo que mi hija se cae y se araña la rodilla, sé que siente dolor por la forma en que se comporta. Llora, me hace ver que le duele la rodilla, se frota donde le duele. El fundamento de mi creencia de que los animales pueden sentir dolor es similar al fundamento de mi creencia de que mi hija puede sentir dolor. Muchas gracias. Bueno, ahora comienza el turno de preguntas. Tienen 4 minutos para formular preguntas. Comenzará el equipo a favor, con la primera de ellas. Contestará en contra y así sucesivamente hasta que se consuma el tiempo. Para equiparar las preguntas, el número obviaremos el tiempo. ¿No tiene que ver eso? No, pues comienza el equipo a favor. Ustedes solo han hablado de un tipo de fiesta. 16 de 60.000 fiestas son las que maltratan animales en España. ¿Es esto debido a que el resto de fiestas que no son maltratados animales no cuentan? Es un planteamiento bastante peculiar. ¿Tienen alguna evidencia que demuestre las cifras que han citado? Si nos dieras unos segundos podríamos encontrarla, ya que tenemos aquí el iPad, que es donde lo hemos sacado. Estos datos provienen de la revista Taurología, los datos anteriormente mencionados de Proceso Económico de Personas. ¿Y hacía referencia a las fiestas en España? Sí, al número total de fiestas con animales, las que se maltratan, que como hemos mencionado anteriormente se están prohibiendo, y las que nos maltratan, que son las que están prohibiendo en todo el mundo. ¿Y me podría volver a formular la pregunta, por favor? Si es el comentar la pregunta sobre el porcentaje de fiestas que las que se maltratan y no se maltratan animales. Es muy pequeño, pero... Bien, pero suponemos absurdo generar un debate sobre la prohibición de fiestas que no suponen ningún problema para ningún animal ni ninguna persona. No encuentro la pregunta. No es pregunta, es... Bueno, dejemos aquí. Pueden hacer otra pregunta. Han dicho ustedes, queremos recordar, que el turismo depende de estas fiestas. Creo que mencionaron la de San Antón. En el caso de San Antón es cierto que obviamente no se daña a los animales, pero en el caso de los toros, y discúlpenos que insistamos, ¿realmente es esa la imagen que queremos seguir dando de nuestro país?
¿Solo podemos ofrecer fiestas ancestrales y violentas como atractivo? Perdonen si parezco un poco como obstinado con esto, pero la fiesta que más imagen da de España son los Sanfermines, es la fiesta que más dinero genera, de acuerdo con la revista Taurología, en la que he sacado esta información. Es la fiesta que más turismo genera y que al final más ingresos da a las arcas del Estado. Pueden preguntar, por favor. ¿Defiende los derechos de animales que pueden ser violentos y peligrosos antes que los derechos a una vida digna de las personas que trabajan gracias a las fiestas? ¿Puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Defiende los derechos de animales que pueden llegar a ser violentos y peligrosos antes que los derechos a una vida digna de las personas que trabajan gracias a las fiestas? Bien, defendemos tanto derechos de los animales como derechos de las personas, pero suponemos que no negamos ningún derecho a ninguna persona en el momento en el que le estamos dejando sin trabajo. Pueden formar la siguiente pregunta. Han hablado ustedes de tradición. ¿Creen que todas las tradiciones son legítimas? Es decir, ¿consideran que ninguna de las fiestas actuales que podemos tener ahora en España con animales deberían prohibirse? ¿Creen que todas son iguales de legítimas? Como ya les hemos dicho antes, no, pero como han dicho antes ustedes en su primera reputación, las fiestas que no son legítimas se están prohibiendo. Han mencionado ustedes el giro del perro en Bulgaria. Esta fiesta se ha prohibido debido al hecho de que es una, permítanme una expresión, salvajada, y por tanto todas estas fiestas que al final no nos aportan una cultura, pues se están aboliendo, con lo cual no catalogamos del mismo carácter a todos los tipos de fiestas, pero las que realmente la gente aprecia se están quedando. Bueno, empezamos con la segunda reputación. Comienza aquí, por favor. María. Ay, no, perdón. María, por favor. Muy buenas, soy Miguel Arego y como segundo refutador voy a defender las ideas de mi equipo, Escolapias, y a derrumbar los argumentos del equipo que tenemos aquí delante. Para comenzar, me gustaría decir que, como ya hemos dicho anteriormente y en repetidas ocasiones, estamos a favor de las fiestas con animales, no a favor del maltrato. Por tanto, esto deja fuera la mayoría de argumentos que han mencionado anteriormente. También me gustaría puntualizar que se han basado principalmente en los toros para dar unos argumentos en los que solo ocurren en una fiesta y han ignorado totalmente el resto de fiestas que ocurren en el mundo, tanto dentro de España como fuera de España, en la que no se maltratan animales, sino que son usados de manera positiva, tanto como para el hombre como para el animal. En estas fiestas sí que se respetan los derechos de animales y, como ha dicho anteriormente mi compañero Pablo, se podría lo siento por esta pausa. La economía se ve muy potenciada ya no solo por los toros, sino por el resto de fiestas que hay con animales en España. Haciendo referencia al argumento que nos falta, que es el cultural y histórico, tengo que decir que, aparte de los toros, que han sido desde hace mucho tiempo una fiesta española de la que se puede o no estar orgulloso por los argumentos comentados, tenemos muchas otras fiestas que son muy positivas para los animales, como ya se ha comentado anteriormente.
En estas fiestas se enseña a los niños de este país a respetar a los animales y a tratarlos como iguales. Así les podemos enseñar nuestra forma de progresar en este mundo, ya que como hemos coincidido en esto los dos equipos, dejamos a los niños el mundo que estamos creando ahora mismo. Con esto me gustaría ir concluyendo mi segunda refutación, ya que considero que todos los temas que hemos hablado han quedado bastante claros y no creo necesitar de más tiempo para enseñar las ideas que pensamos que son correctas. Con esto me despido como segundo refutador del equipo de escolares. Ahora sí, María. Buenas tardes, mi nombre es María y en este segundo tiempo de argumentaciones reforzaré algunos aspectos de nuestra tesis y refutaré algunas consideraciones de los compañeros para dejar claro por qué no se deben mantener las fiestas tradicionales donde participen animales. El debate ético sobre esta cuestión nos conduce a aspectos educativos y culturales. La pregunta es, ¿a qué debemos aspirar como sociedad? Como mi compañera ha dicho, estas fiestas son una exaltación a la violencia y una sociedad que permite que los niños sean educados en la crueldad del maltrato animal no es el mejor ejemplo para luchar contra la violencia. En 2000 emitieron un documento conjunto de diferentes organizaciones de Estados Unidos en la que participaba American Academy of Pediatrics. Basándose en más de 30 años de investigación y más de 1000 estudios, destacaban lo siguiente. Los niños que observan mucha violencia tienden a considerarla un medio efectivo para resolver conflictos y a pensar que los actos violentos son aceptables. La visualización de la violencia puede llevar a una desensibilización emocional en relación a la violencia en la vida real. Esto puede disminuir la probabilidad de que alguien tome la iniciativa para proteger a las víctimas de actos violentos. El artículo 19 de la Declaración de los Derechos del Niño dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental. Si un niño considera normal disfrutar con el maltrato y la crueldad, no aprenderá a tener una empatía por los otros. ¿Cómo serán solidarios con personas de otras culturas, por ejemplo? Si los identifican como bestias, ¿los tratarán como tales? ¿Nuestro futuro depende de niños insensibles? Ha mencionado usted que ese estudio es estadounidense, sí, y una de las fiestas con animales, por no decir la fiesta con animales más popular en Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica, es la fiesta de la marmota, en la que se exalta al animal por su capacidad de prever el cambio de estación de invierno a primavera. Si esa es la fiesta más popular, ¿cómo es que este estudio dice que los niños serán más violentos? Bueno, porque este estudio estará basado para apoyar a las asociaciones que estén en contra esa fiesta. Y si puedo continuar. El decir que estas fiestas son una tradición no es más que una excusa. Que sea una tradición no quiere decir que sea correcta. Un muy buen ejemplo sería la ablación del clítoris o mutilación. Es una tradición y en cambio lo vemos una barbaridad. Seguramente me contestarían que no es lo mismo un animal que una persona, pero ¿no sufre igual una niña indefensa que un animal indefenso? En los pueblos donde se ha preguntado a la gente, el resultado ha sido un rechazo. En Silla se hizo una votación sobre los espectáculos taurinos y más del 52% votaron en contra del bobo engorda y del bobo engolado. Poblaciones como Chiribella, Gandía o Alcira ya no celebrarán este año esos festejos. Ante el tema de la recaudación de dinero, solo puedo decir, ¿qué país depende económicamente de una actividad donde se celebra la muerte de un ser? Gandhi dijo, un país, una civilización, puede ser juzgada por la manera en que trata a sus animales. Sería una pena pagar justos por pecadores. Muchas gracias y buenas tardes.
argumentos